En el lujoso silencio de un restaurante en Polanco, el CEO Víctor Herrera estaba a punto de concretar un golpe de $500 millones, confiado en que el dinero y la corrupción de su intérprete lo hacían intocable ante el empresario japonés. Pero no contaba con algo. La mesera, un alma invisible agobiada por las deudas de su padre fallecido, hablaba un japonés impecable, y cuando escuchó la traducción falsa, el destino de 2 imperios pendía de la punta de su lengua. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver el alcance de estas historias, y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, volvamos, disfruta la historia. La casona colonial en Polanco había sido construida en 1892 por un barón del café, y ahora servía como restaurante de alta gastronomía para hombres que movían montañas con sus firmas. Sus paredes de cantera rosa respiraban historia, pero el aire acondicionado mantenía la temperatura en exactos 18 grados Celsius, lo suficientemente fría para que los clientes de corbata Tom Ford nunca transpiraran. Los candelabros de cristal Baccarat colgaban del techo de madera tallada como lágrimas congeladas en el tiempo, proyectando fragmentos de luz sobre cubiertos de plata Christopher, que costaban más que el salario mensual completo de una mesera. Luz Fernanda Morales tenía 26 años y manos que solo temblaban cuando estaba sola. En este momento, cargando una bandeja de porcelana Bernardot con 4 copas de cristal Riedel, llenas de Chateau Margaux, de $1,400 la botella, sus manos eran de piedra. Había aprendido el arte de la invisibilidad en los últimos 8 meses, desde que la muerte de su padre la transformó de estudiante de interpretación simultánea en una servidora de lujo. El uniforme blanco y negro era una armadura de sumisión, y el gafete dorado con su nombre de pila era la única prueba de que poseía una identidad propia. El restaurante La Casa del Virrey nunca estaba vacío los martes por la tarde. Ejecutivos europeos ocupaban las mesas de mármol de Carrara discutiendo adquisiciones hostiles en inglés británico, mientras políticos mexicanos susurraban acuerdos en un afectado español peninsular, fingiendo que sus abuelos no habían vendido maíz en Oaxaca. Luz le servía a todos con la misma sonrisa profesional y vacía, esa que no llegaba a los ojos, esa que la gerencia exigía. Una sonrisa que decía: estoy aquí para atenderlo, pero no soy digna de ser vista como un ser humano. El dolor financiero era un peso físico en el pecho de Luz, una presión constante que le robaba el sueño y convertía la comida en cenizas en su boca. Su padre, Rodolfo Morales, había sido un traductor de élite, un hombre que dominaba 6 idiomas con la misma fluidez con la que respiraba. Había pasado 15 años como intérprete personal del empresario japonés Kenji Tanaka, un titán industrial que había construido un imperio de tecnología verde. El generoso salario de su padre le había permitido a Luz estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, persiguiendo el sueño de seguir sus pasos. Pero el cáncer de páncreas no respetaba sueños ni diplomas. Los últimos 8 meses de vida de Rodolfo habían costado $640,000 en tratamientos experimentales que el seguro se negó a cubrir. Él murió en marzo y dejó a Luz con una herencia de deudas médicas que crecían un 5% al mes en intereses compuestos. Ahora debía $783,000 a 3 hospitales diferentes, y los cobradores llamaban 7 veces al día. El modesto departamento en la colonia Roma donde había crecido sería subastado en 90 días, si no pagaba al menos $200,000, como anticipo de un acuerdo de pago. Luz ganaba $15,000 al mes en la Casa del Virrey, más propinas que rara vez superaban los $3,000. Trabajaba 7 días a la semana, turnos dobles cuando era posible, y aún así, las matemáticas eran crueles e implacables. A menos que ocurriera un milagro financiero, perdería el departamento, los recuerdos, los libros de su padre en 6 idiomas, las fotografías familiares que eran las únicas pruebas de que ella provenía de algún lugar digno. El reloj de bolsillo de plata colgaba de una fina cadena dentro del bolsillo izquierdo de su uniforme, presionado contra sus costillas como un segundo corazón. Su padre lo había recibido del señor Tanaka 20 años atrás, en Tokio, después de mediar a la perfección una negociación de $2,000 millones entre empresas japonesas y coreanas. La tapa frontal estaba grabada con el kanji para Meiyo, honor. Luz abría el reloj 12 veces al día, solo para ver el rostro del tiempo avanzar, solo para tocar algo que su padre había tocado, solo para recordar que descendía de un hombre que había sido respetado por gigantes. Ahora limpiaba mesas y sonreía a hombres que no sabían su apellido. La ironía era cortante como el cristal. Luz hablaba japonés con fluidez nativa en el dialecto de Kanto, el japonés formal de Tokio,
aprendido a los pies de su padre desde los 5 años. Podía distinguir entre los niveles de cortesía, keigo, sonkeigo y kenhougo, con la precisión de un director de orquesta, identificando instrumentos en una sinfonía. Su padre le había enseñado que la lengua japonesa era una arquitectura de respeto, que cada partícula gramatical conllevaba un significado social, que hablar japonés era ejecutar una danza de jerarquía invisible. Pero esta habilidad extraordinaria no tenía valor en un restaurante mexicano donde servía vino a hombres que solo hablaban de cifras y poder. Era como tener alas en una jaula subterránea. La reservación para la mesa principal había llegado 48 horas antes, y el gerente, un hombre grasoso llamado Sebastián, había reunido a todo el equipo para dar instrucciones específicas. Vítor Herrera estará aquí el martes a las 3 de la tarde, había dicho. Traerá a un invitado japonés extremadamente importante. Quiero un servicio impecable, ni un solo error, ninguna distracción. Quien arruine esta tarde será despedido de inmediato. Vítor Herrera era una figura que la prensa mexicana trataba con una mezcla de reverencia y miedo en proporciones iguales. A sus 42 años, comandaba un imperio de desarrollo inmobiliario que transformaba barrios históricos en condominios de lujo, desalojando a miles de familias pobres a través de maniobras legales que rozaban lo criminal, pero que técnicamente nunca cruzaban la línea. Poseía 17 torres de departamentos en Polanco, Santa Fe y Lomas de Chapultepec, cada una vendida a precios que solo empresarios extranjeros y narcotraficantes con dinero lavado podían pagar. Su rostro aparecía en revistas de negocios con el título recurrente, El Rey de Polanco. Sus ojos siempre se veían fríos en las fotografías, como si viera a través de las personas y solo percibiera cifras y utilidad. A las 3 en punto, Vítor Herrera entró en la casa del virrey, vistiendo un traje Brioni azul marino de $12,000, zapatos Oxford Berluti que reflejaban la luz como espejos negros, y un reloj Patek Philippe Nautilus de oro rosa, que costaba $280,000. Medía 1,85 m, llevaba el cabello negro peinado hacia atrás con gel suizo, y tenía una mandíbula cuadrada que los columnistas sociales llamaban esculpida por poder puro. No sonrió al entrar. Hombres como Vítor Herrera no desperdiciaban sonrisas en el personal de servicio. Detrás de él caminaba un hombre de 68 años, bajo y encorvado por el peso de décadas, construyendo tecnología que alimentaba ciudades enteras. Kenji Tanaka vestía un discreto traje gris, gafas con montura dorada, y llevaba un maletín de cuero Montblanc que contenía contratos por valor de $500 millones. Luz reconoció al empresario japonés al instante, y su corazón se contrajo con fuerza suficiente para doler. Este era el hombre que había empleado a su padre durante 15 años. Este era el hombre que había enviado flores blancas al funeral de Rodolfo. Este era el hombre que había escrito una carta de condolencias con una caligrafía japonesa perfecta, diciendo que el mundo había perdido a un maestro de los puentes lingüísticos. Y al lado del señor Tanaka, caminaba un hombre que Luz nunca había visto antes, Eduardo Salazar, 39 años, intérprete profesional certificado por la Asociación Mexicana de Intérpretes de Conferencias. Llevaba un traje negro barato, una corbata azul sin marca, y sostenía una tableta Samsung, donde supuestamente tomaría notas de la negociación. Pero había algo extraño en Eduardo. Luz lo notó de inmediato. Sudaba demasiado para una temperatura de 18 grados. Pequeñas gotas de sudor brillaban en su frente, y se limpiaba las manos en los pantalones cada 15 segundos. Sus ojos se movían demasiado rápido, como los de una rata en un laboratorio buscando la salida. Luz había crecido observando a su padre trabajar, y sabía que los intérpretes de élite eran personas de control absoluto, rostros de mármol que nunca revelaban emoción. Eduardo parecía un hombre a punto de confesar un crimen. Sebastián, el gerente, guió a los 3 hombres hasta la mesa principal, una isla de caoba brasileña en el rincón más privado del restaurante, rodeada por biombos de madera tallada que creaban la ilusión de un salón particular. Luz fue asignada como la mesera exclusiva de la mesa, un honor que habría rechazado si hubiera tenido opción. Servir al hombre que empleó a su padre mientras vestía un uniforme de servicio era una humillación que ardía como ácido. Luz se acercó a la mesa cargando jarras de agua mineral, San Pellegrino y copas de cristal. «Buenas tardes, señores», dijo. «Mi nombre es Luz y tendré el placer de atenderlos esta tarde. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras consultan el menú?» Su voz era profesional, neutra, perfectamente entrenada para no tener personalidad. Vítor Herrera la miró como si fuera una ventana. Whisky Macallan de 25 años, solo, sin hielo. No dijo por favor. No hizo contacto visual. Para él,
Luz era una función, no una persona. Eduardo, el intérprete, tradujo al japonés con velocidad mecánica, y el señor Tanaka asintió levemente y pidió té verde en japonés formal. Eduardo tradujo de vuelta para Víctor, y Luz anotó los pedidos y caminó de regreso al bar. Pero algo en la traducción de Eduardo parpadeaba en rojo en su mente. La sintaxis era correcta, pero el nivel de cortesía estaba equivocado. Eduardo había usado un lenguaje demasiado casual al traducir para el señor Tanaka, como si ambos hombres tuvieran el mismo estatus. Pero en la jerarquía de negocios japonesa, el invitado siempre era tratado con la máxima deferencia, especialmente en una negociación donde el invitado traía el dinero. Su padre le había enseñado eso a los 8 años. Un intérprete profesional jamás cometería ese error, a menos que el error fuera intencional. Luz regresó con las bebidas en una bandeja de plata, moviéndose con la gracia silenciosa que el trabajo exigía. Colocó el whisky ámbar frente a Víctor, la taza de té verde humeante ante el señor Tanaka y agua mineral para Eduardo. Mientras se alejaba, escuchó a Víctor comenzar su presentación en español sobre el proyecto de asociación de $500 millones para construir el complejo de energía solar más grande de América Latina. Eduardo tradujo al japonés, y Luz, sirviendo agua en una mesa adyacente, escuchó cada palabra. La traducción era técnicamente correcta, pero de nuevo el nivel de formalidad era ligeramente demasiado bajo. Eduardo usaba la forma de su cuando debería usar de gozaimasu en presencia de un CEO de esta magnitud. Eran errores sutiles, casi invisibles para alguien que no dominara el idioma al nivel más sofisticado, pero Luz los oía como notas desafinadas en una ópera. La negociación prosiguió durante 45 minutos. Luz circulaba por el área, rellenando vasos de agua, retirando platos vacíos de aperitivos, siempre atenta pero nunca intrusiva. Víctor hablaba en español con la confianza de un hombre acostumbrado a reescribir la realidad a través de contratos. El señor Tanaka escuchaba con la paciencia zen de alguien que había construido un imperio a través de decisiones lentas y perfectas. Y Eduardo traducía con velocidad creciente, el sudor acumulándose en su frente a pesar del aire acondicionado glacial. Entonces Luz escuchó la frase que le heló la sangre. Víctor dijo en español que las cláusulas de protección de la inversión garantizaban que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, la empresa mexicana retendría el 80% de los activos conjuntos como compensación. Eduardo tradujo al japonés diciendo que, si surgieran problemas, ambas partes dividirían la responsabilidad por igual. Era una mentira total. Eduardo había omitido por completo la cláusula del 80%, que le daba a Víctor un control masivo en caso de disputa. El señor Tanaka estaba siendo engañado en tiempo real, y el fraude estaba oculto detrás de la barrera lingüística que Víctor suponía impenetrable. Luz sintió el reloj de plata arder contra sus costillas. Meiyo. Honor. Su padre había dedicado 15 años a proteger los intereses del señor Tanaka, traduciendo cada coma con precisión de cirujano. Y ahora este hombre estaba siendo despojado de $500 millones, porque su nuevo intérprete era un traidor comprado. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Si interrumpía la negociación para alertar al señor Tanaka, Sebastián la despediría en el acto. Sin empleo, perdería el departamento en 30 días, no en 90. Las deudas médicas la aplastarían. Acabaría en la calle, invisible no solo socialmente, sino literalmente, una más de los millones de personas que México fingía no ver. Pero si permanecía en silencio, el amigo de su padre sería destruido financieramente, y ella se convertiría en cómplice. El dilema partía a Luz en dos. Se alejó de la mesa para buscar más agua, y sus manos temblaban ahora, violando años de entrenamiento. En el reflejo de una copa de cristal, vio su propio rostro, ojos oscuros demasiado grandes, piel demasiado pálida, la apariencia de alguien a punto de derrumbarse. Respiró hondo 3 veces, intentando recuperar el control. Cuando regresó a la mesa de Víctor, él estaba firmando algo en una tableta y riendo de un chiste que Eduardo había traducido. El señor Tanaka sonreía educadamente, sin saber que el hombre frente a él planeaba robarlo legalmente. Luz se acercó para rellenar los vasos, y fue entonces cuando Víctor la notó realmente por primera vez. «¿Tú?», dijo con una voz fría como el acero de una cuchilla. «¿Estás escuchando nuestra conversación?». Luz se congeló. «No, señor. Solo estoy rellenando las bebidas». Víctor entrecerró los ojos, estudiándola como un depredador evalúa a una presa. «¿Hablas japonés?». La pregunta era una trampa. Luz lo sintió instintivamente. Si decía que sí, Víctor se daría cuenta de que podría haber escuchado el fraude. Si decía que no, estaría mintiendo, y la mentira eventualmente sería expuesta.
así que eligió una tercera opción, el silencio sumiso. Te hice una pregunta, mesera. La voz de Vítor subió 5 decibelios. Las mesas adyacentes comenzaron a mirar. ¿Hablas japonés o no? Estudié un poco en la universidad, señor, dijo Luz, pero no lo hablo con fluidez. La mentira salió entrecortada, poco convincente. Vítor tomó su copa de whisky Macallan y, en un movimiento casual pero deliberado, la inclinó ligeramente. El líquido ámbar de $1,400, la botella se derramó sobre el mantel de lino blanco, escurriéndose por el borde de la mesa y goteando en el suelo de mármol de Carrara. Era un desperdicio de $200 ejecutado con la indiferencia de quien enciende puros con billetes de 100. ¡Qué desastre!, dijo Vítor, su voz goteando falsa preocupación. Derramaste mi bebida, mesera torpe. Luz no había tocado la copa. Todos en la mesa lo sabían, pero la versión oficial de la realidad pertenecía al hombre con el traje de $12,000. Limpia eso. Ahora. De rodillas. Vítor señaló el suelo. Todo el restaurante estaba mirando ahora. 40 pares de ojos fijos en la mesera a punto de ser humillada públicamente. Sebastián, el gerente, observaba desde el bar con los brazos cruzados, y su expresión decía claramente: haz lo que te ordenó, o estás despedida. Luz se arrodilló en el frío suelo de mármol, sintiendo el reloj de plata golpear contra su pecho. Tomó una servilleta de lino y comenzó a limpiar el whisky derramado, sus manos temblando de rabia y humillación. Vítor observaba con satisfacción, y luego se inclinó para susurrar algo que solo ella pudo oír. Sé que entiendes japonés, pequeña espía, pero si abres la boca, te acabaré a ti y a todos los que amas. Soy amigo personal del dueño de este restaurante. Una palabra mía, y nunca más trabajarás en ningún lugar de esta ciudad. ¿Entiendes? Luz. Luz terminó de limpiar el suelo y se levantó en silencio, llevando la servilleta empapada de whisky de vuelta al bar. Sus piernas temblaban, pero caminó erguida, negándose a encorvar los hombros. Cuando llegó a la barra, Sebastián la tomó del brazo y le susurró si había arruinado la cuenta. Fue un accidente con la bebida, señor, dijo Luz. Ya está resuelto. Sebastián la soltó y regresó a observar la mesa principal. Luz se quedó detrás del bar, las manos apretadas en puños tan fuertes que sus uñas se clavaban en las palmas. Miró por la ventana hacia la calle de Polanco, donde Mercedes y Porsches pasaban en un desfile interminable de riqueza, y sintió por primera vez en su vida un odio puro y cristalino. Odio por un sistema que permitía a hombres como Vítor comprar el silencio a través de amenazas. Odio por una realidad donde decir la verdad significaba la destrucción personal. Pero entonces tocó el reloj de plata a través del uniforme y recordó la voz de su padre, enseñándole sobre la palabra Meiyo cuando tenía 12 años. El honor no es lo que haces cuando es fácil, mi hija. El honor es lo que haces cuando te cuesta todo. Luz volvió a mirar la mesa donde Vítor, Eduardo y el señor Tanaka conversaban. Eduardo estaba traduciendo otra cláusula del contrato ahora, y Luz escuchó cada palabra envenenada. Traducía penalizaciones como procedimientos estándar. Traducía confiscación de activos como reasignación conjunta de recursos. Era una obra maestra de fraude lingüístico, y el señor Tanaka asentía educadamente, confiando en el hombre que le estaba robando su futuro. La decisión se cristalizó en la mente de Luz con una claridad absoluta y terrible. Perdería su trabajo, probablemente perdería el departamento. Las deudas médicas la perseguirían durante años. Pero si permanecía en silencio, se convertiría exactamente en el tipo de persona que su padre le había enseñado a no ser nunca. Una cobarde que elegía la supervivencia por encima de la integridad. Abrió el reloj de plata una última vez, vio las manecillas marcando las 3:47 y cerró la tapa con un clic decisivo que sonó como el martillo de un juez cerrando un juicio. Entonces Luz Fernanda Morales, mesera invisible de 26 años con deudas de 783,000 pesos, tomó la decisión que destruiría su vida o la salvaría. Caminó de regreso a la mesa de Vítor Herrera, y mientras caminaba, el restaurante pareció alejarse en todas direcciones, como si estuviera atravesando un túnel hacia un punto de luz distante. Su corazón latía tan fuerte que escuchaba la sangre rugir en sus oídos. Sus manos ya no temblaban, eran de piedra otra vez. Piedra y acero y propósito absoluto. Cuando llegó a la mesa, Vítor le estaba mostrando al señor Tanaka la página 21 del contrato en la tableta. Eduardo traducía la cláusula final, la más venenosa de todas, la que le daba a Vítor el control total del proyecto si el señor Tanaka se retrasaba un solo pago por cualquier motivo. El señor Tanaka tomaba el bolígrafo Montblanc, listo para firmar la pérdida de $500 millones de su fortuna. Y Luz supo que no había más tiempo.
Ni un segundo restante para la duda o la planificación. Era ahora o nunca. Era honor o supervivencia. Era la voz de su padre susurrando Mello o el silencio cobarde que la atormentaría para siempre. Abrió la boca y lo cambió todo. Luz no abrió la boca. En el último segundo, el instinto de supervivencia venció al honor. Apretó los labios con tanta fuerza que sus dientes rechinaron y desvió la mirada del bolígrafo Montblanc que el señor Tanaka sostenía a centímetros del contrato. En lugar de hablar, murmuró con voz baja y sumisa: «Con permiso, señores, traigo más agua». Se alejó de la mesa con piernas que parecían hechas de plomo líquido, cargando la jarra de San Pellegrino como si fuera un ancla que le impidiera flotar lejos de la realidad. Su corazón martillaba tan violentamente contra sus costillas que el reloj de plata de su padre parecía vibrar en respuesta, como un segundo corazón latiendo fuera de sincronía. Llegó al bar y se apoyó en la barra de mármol, respirando en ráfagas cortas y superficiales, tratando de no desmoronarse frente a los 40 clientes que habían presenciado su humillación minutos antes. Sebastián apareció a su lado, su rostro grasoso brillando de sudor nervioso. «¿Estás pálida?», dijo. «¿Vas a vomitar? Porque si vomitas frente a los clientes, especialmente frente a Vítor Herrera, te juro por todos los santos que te despido y me aseguro de que nunca más trabajes en ningún establecimiento decente de esta ciudad». Luz negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Sebastián bufó y se alejó, no sin antes susurrar: «Vuelve allá y pregunta si quieren postre». El comportamiento extraño ahuyenta a los clientes ricos. Comportamiento extraño, como si la locura fuera suya, y no del mundo que exigía que observara en silencio mientras un hombre bueno era despojado de $500 millones. Luz cerró los ojos y presionó la palma de la mano contra el bolsillo del uniforme, sintiendo el contorno circular del reloj a través de la tela. Mello, honor. La palabra japonesa resonaba en su mente como una campana de templo que no dejaba de reverberar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Una interrupción directa resultaría en un despido instantáneo y posiblemente en violencia física por parte de Vítor, quien ya había demostrado su disposición a humillarla públicamente. Luz no se hacía ilusiones sobre cómo funcionaba el sistema. La palabra de una mesera contra la palabra de un multimillonario equivalía a nada multiplicado por 0. Si acusaba a Eduardo de traducción fraudulenta, Vítor simplemente lo negaría todo y la destruiría por difamación. Necesitaba pruebas. No la prueba que existía en su mente, en la memoria fotográfica de cada palabra japonesa que Eduardo había distorsionado, sino una prueba física que el señor Tanaka pudiera verificar de forma independiente. El contrato. Si lograba acceder al documento el tiempo suficiente para leer las cláusulas fraudulentas en japonés, podría identificar exactamente dónde estaba enterrada la traición. ¿Pero cómo? El contrato estaba en la tableta de Vítor, protegida por contraseña, y ella era solo una mesera cuya función era llenar vasos de agua. Luz respiró hondo 3 veces, forzando oxígeno a su cerebro que parecía operar a través de una espesa niebla. Necesitaba pensar como pensaría su padre. Rodolfo Morales nunca enfrentaba los problemas con fuerza bruta. Los disolvía con paciencia, observación y un timing perfecto. En las negociaciones internacionales, le había dicho a los 15 años, la victoria pertenece a quien controla el flujo de información. Y la información fluye más libremente cuando la gente olvida que estás en la habitación. Invisibilidad. Esa era el arma de Luz. Vítor ya la consideraba menos que mobiliario. Si continuaba desempeñando el papel de servidora sumisa, podría circular por la mesa, escuchar más traducciones fraudulentas y esperar una oportunidad en la que el contrato quedara desprotegido el tiempo suficiente para fotografiarlo con su viejo celular. Enderezó los hombros, recompuso su rostro en una máscara neutra de profesionalismo y regresó a la mesa de Vítor Herrera, cargando una bandeja de plata con pequeñas copas de sorbete de yuzu que el chef enviaba como cortesía de la casa. Mientras colocaba los postres frente a cada hombre, mantuvo la vista baja y la postura encorvada, telegrafiando su misión total. «Cortesía del chef», murmuró. «Sorbete de yuzu con hoja de oro comestible». El señor Tanaka sonrió educadamente y dijo: «Muchas gracias». Su voz era amable, y por un momento, Luz vio en él al hombre que su padre había descrito en tantas historias. Un líder que trataba a los empleados con respeto, que pagaba salarios generosos, que había construido un imperio sin aplastar a los débiles. La idea de que este hombre fuera destruido por Vítor Herrera llenó a Luz de una ira tan pura que sintió un sabor metálico en la boca. Eduardo, el intérprete traidor, miró a Luz con los ojos entrecerrados. Había notado algo. Quizás la palidez de su rostro,
quizás la forma en que se había demorado cerca de la mesa 2 segundos más de lo necesario. Se inclinó hacia Víctor y le susurró algo en español que Luz no pudo oír completamente, pero captó fragmentos. La mesera, observando. Cuidado. Víctor giró la cabeza y fijó a Luz con ojos que eran trozos de obsidiana pulida, negros, brillantes y completamente desprovistos de empatía. ¿Todavía estás aquí? Disculpe, señor. Me retiro. Luz retrocedió 3 pasos, pero no antes de escuchar a Eduardo traducir al japonés una nueva sección del contrato. Víctor decía en español que la cláusula 17 especificaba que todas las ganancias operativas del primer año serían reinvertidas exclusivamente por la empresa mexicana, con poder de decisión unilateral sobre la asignación de recursos. Eduardo tradujo al japonés diciendo que las ganancias del primer año serían reinvertidas tras una consulta mutua entre ambas partes. Era otra mentira monumental. Víctor se estaba otorgando el control unilateral sobre $500 millones de capital operativo, mientras que el señor Tanaka creía que tendría voz igualitaria en las decisiones. Esto no era una negociación. Era un robo ejecutado en cámara lenta a través de una traducción fraudulenta. Luz apretó la bandeja de plata con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Necesitaba hacer algo ahora, inmediatamente, antes de que el señor Tanaka firmara el contrato y sellara su propia destrucción. ¿Pero cómo? Eduardo estaba alerta ahora, observándola como un halcón observa a un ratón en campo abierto. Víctor ya la había amenazado directamente, y Sebastián vigilaba desde el bar, listo para despedirla a la primera señal de comportamiento extraño. Entonces Luz tuvo una idea. Era arriesgada, potencialmente desastrosa, pero era la única jugada que le quedaba. Caminó de regreso al bar y le dijo a Sebastián: «El señor Tanaka está tomando té verde, pero nuestro té es de calidad inferior. Él es japonés de élite. ¿Tenemos el matcha ceremonial que el chef guarda para ocasiones especiales? Sería una demostración de respeto extraordinaria». Sebastián frunció el ceño. «Eso cuesta $200 por 50 gramos. ¿Estás segura?» «Víctor Herrera va a gastar $20,000 en esta cuenta hoy», mintió Luz con una convicción que la sorprendió a sí misma. $200 de matcha premium lo harán sentir bien tratado y generoso con la propina. La matemática de la codicia funcionó. Sebastián asintió. «Ve a buscarlo con el chef, pero prepara tú misma el té. No confío en nadie más para no arruinarlo». Luz casi sonrió. El té ceremonial japonés exigía una preparación de 8 minutos. Calentar el agua a exactos 75 grados Celsius, tamizar el polvo de matcha, batir con el chasen de bambú en movimientos en forma de M, crear una espuma perfecta. 8 minutos en los que estaría legítimamente ocupada en la estación de té junto a la mesa de Víctor, invisible pero presente, escuchando cada palabra. Preparó el té con la precisión que su padre le había enseñado, cada movimiento deliberado y lento. Mientras batía el matcha con el batidor de bambú, mantuvo sus oídos completamente enfocados en la conversación que tenía lugar a 3 metros de distancia. Víctor continuaba su presentación en español sobre las cláusulas de resolución de disputas, que estarían en las páginas 25 a 28, diciendo que en caso de desacuerdo sobre las operaciones, el arbitraje se llevaría a cabo en México, bajo la ley mexicana, con un jurado mexicano. Eduardo tradujo al japonés diciendo que si había desacuerdo, el arbitraje sería decidido razonablemente por árbitros de México y Japón. Otra mentira más. Luz vertió el espumoso té verde en el cuenco de cerámica raku y caminó hacia la mesa. Colocó el té frente al señor Tanaka con una leve reverencia, apropiada al estilo japonés. «Matcha ceremonial, señor, preparado según la tradición». El señor Tanaka levantó la vista y, por primera vez, sus ojos se enfocaron realmente en Luz. Había algo en su reverencia, en la forma en que sostenía el cuenco con ambas manos, que era culturalmente demasiado preciso para una mesera mexicana común. Aceptó el té y dijo: «Este té es muy hermoso. Parece que usted conoce las costumbres japonesas». Era una apertura, una oportunidad minúscula para que Luz estableciera una conexión. Pero Eduardo observaba como una serpiente lista para atacar, y Víctor tenía la mano apoyada sobre la tableta donde el contrato fraudulento brillaba en la pantalla. Si respondía en japonés ahora, Eduardo alertaría a Víctor de inmediato, y ambos tomarían medidas para silenciarla permanentemente. Así que Luz hizo lo único que podía hacer. Fingió no entender. Sonrió con la sonrisa vacía de mesera y dijo en español: «De nada, señor. Espero que lo disfrute». Eduardo tradujo para Víctor diciendo que había agradecido el té. Una traducción técnicamente correcta,
pero que omitía por completo la pregunta del señor Tanaka sobre el conocimiento de Luz de las costumbres japonesas. Eduardo estaba ocultando activamente cualquier conexión entre Luz y la cultura japonesa, protegiendo el fraude que él y Vítor orquestaban. El señor Tanaka bebió el matcha lentamente, saboreando cada sorbo. Cuando terminó, colocó el cuenco vacío sobre la mesa y le dijo algo en japonés a Eduardo. Eduardo tradujo para Vítor diciendo que el señor Tanaka estaba satisfecho con los términos discutidos y estaba listo para firmar el contrato. Luz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era ahora. Si no actuaba en los próximos 60 segundos, el señor Tanaka firmaría el documento y sería demasiado tarde. Una vez firmado, el contrato sería legalmente vinculante, e incluso si el fraude se descubría más tarde, llevaría años de litigio internacional deshacer el daño. Miró desesperadamente alrededor del restaurante, buscando alguna forma de crear una distracción que le diera acceso a la tableta. Pero no había nada, ningún incendio conveniente, ningún cliente desmayándose. Solo 40 personas cenando en silencio, mientras un robo de $500 millones se desarrollaba a 3 metros de distancia. Entonces Eduardo cometió un error. Colocó su propia tableta Samsung sobre la mesa junto a la de Vítor, mientras tomaba un bolígrafo para dárselo al señor Tanaka. Durante 2 segundos, ambos dispositivos estuvieron al alcance de Luz, desprotegidos. No pensó. Pensar significaba dudar, y dudar significaba fracasar. Se movió con la velocidad de un reflejo entrenado, tomando la tableta de Eduardo como si estuviera limpiando la mesa y diciendo, «Con permiso, voy a retirar esto». Eduardo gritó, «Oye, eso es mío». Pero Luz ya caminaba rápidamente hacia el bar, con la tableta apretada contra su pecho. Tenía quizás 5 segundos antes de que Eduardo o Vítor la alcanzaran. Deslizó el dedo por la pantalla desbloqueada y abrió la aplicación de notas donde Eduardo guardaba sus traducciones. Y allí estaba. Prueba documental. Eduardo mantenía 2 columnas de notas. La columna de la izquierda contenía las palabras exactas que Vítor decía en español. La columna de la derecha contenía las traducciones oficiales que Eduardo le entregaba al señor Tanaka. Y en una tercera columna, oculta en una pestaña separada, estaban las traducciones reales y correctas en japonés, anotadas presumiblemente para que Eduardo no olvidara lo que realmente se había dicho. Era la prueba de un fraude consciente y deliberado. Eduardo alcanzó a Luz y le arrebató la tableta de las manos con violencia suficiente para lastimarla. «No tienes derecho a tocar mi propiedad». Vítor estaba de pie ahora, caminando hacia el bar con pasos que sacudían las copas de cristal en las mesas. Su rostro estaba rojo de ira, y las venas de su cuello palpitaban como cuerdas bajo la piel. «Sebastián, controla a tu empleada inmediatamente, o te garantizo que este restaurante pierde a todos los clientes corporativos que yo recomiendo». Sebastián corrió hacia Luz, y el pánico en sus ojos era palpable. «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto completamente loca?» Luz abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Había visto la prueba, pero la prueba estaba ahora de vuelta en las manos de Eduardo, que ya estaba borrando las notas incriminatorias con rápidos toques de dedos temblorosos. En 10 segundos, la evidencia desaparecería para siempre, a menos que hubiera otra copia. Luz recordó algo que su padre le había enseñado a los 13 años, cuando le preguntó cómo memorizaba contratos enteros de 50 páginas en múltiples idiomas. Luz, le había dicho, el secreto no es memorizar palabras, es memorizar patrones. Cada idioma tiene una estructura matemática subyacente. Si entiendes la estructura, puedes reconstruir el contenido. Y entonces, recordó otra cosa. El señor Tanaka siempre pedía copias impresas de los contratos importantes. Era de la vieja escuela, un hombre que no confiaba completamente en los dispositivos digitales para acuerdos de cientos de millones. Su padre lo había mencionado docenas de veces. Tanaka-san insiste en tener papel en sus manos. Dice que la tinta sobre el papel es más difícil de borrar que los píxeles en una pantalla. Luz volvió a mirar la mesa donde el señor Tanaka permanecía sentado, confundido por la conmoción. Y allí, junto al cuenco vacío de matcha, había un maletín de cuero Montblanc que no había notado antes. El maletín que el señor Tanaka había traído consigo. El maletín que probablemente contenía copias impresas del contrato. Necesitaba ese maletín. ¿Pero cómo? Vítor bloqueaba el camino de regreso a la mesa, y Sebastián la sostenía del brazo ahora, sus uñas clavándose en su piel. «Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de inmediato». «Espere», dijo Luz, y su voz salió más alta de lo que pretendía, lo suficientemente alta para que la mitad del restaurante la escuchara. «Espere, por favor. Vi algo en la tableta del intérprete. Algo que el señor Tanaka necesita saber antes de firmar nada».
Víctor caminó hacia ella con la velocidad de un depredador, y cuando habló, su voz era veneno destilado. ¿Viste qué? Exactamente. Tú, una mesera que apenas terminó la preparatoria, ¿crees que entiendes de contratos corporativos internacionales mejor que abogados entrenados? Era una trampa retórica perfecta. Si Luz admitía que entendía japonés lo suficientemente bien como para detectar el fraude, Víctor la destruiría por espionaje corporativo. Si se retractaba, perdería la única oportunidad de salvar al señor Tanaka. Pero había una tercera opción. Una opción que su padre había usado en negociaciones imposibles: apelar a una autoridad superior. Luz se giró directamente hacia el señor Tanaka, ignorando por completo a Víctor y a Eduardo, y dijo en voz alta y clara: «Señor Tanaka, discúlpeme, soy la hija de su amigo, la hija de Rodolfo Morales. Él sirvió como su intérprete durante 15 años. El restaurante entero cayó en un silencio absoluto. El tipo de silencio donde el sonido de un tenedor tocando porcelana sería tan fuerte como una campana de iglesia. El señor Tanaka se puso de pie lentamente, como si emergiera de aguas profundas, y sus ojos se enfocaron en Luz con intensidad láser. Respondió: «¿Usted es la hija del señor Morales? ¿De Rodolfo?» Luz asintió, y con manos que temblaban tanto que apenas podía controlar los dedos, abrió el bolsillo de su uniforme y sacó el reloj de plata. Lo sostuvo lo suficientemente alto para que el señor Tanaka viera el grabado en la tapa frontal: Meiyo, honor. El señor Tanaka emitió un sonido que estaba entre un suspiro y un sollozo. Caminó hacia Luz, ignorando a Víctor, que intentaba bloquearle el paso, y tomó el reloj con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Abrió la tapa y leyó la inscripción interna que Luz sabía de memoria: para Rodolfo Morales, maestro de puentes entre mundos. Kenji Tanaka, 2005. Lágrimas corrían por el rostro del empresario japonés ahora, sin vergüenza ni vacilación. Dijo: «Su padre era mi amigo más confiable. Cuando murió, perdí un pedazo de mi corazón». Luz sintió que sus propias lágrimas llegaban, pero las contuvo a pura fuerza de voluntad. Respondió: «Mi padre siempre hablaba de usted con respeto y gratitud, y ahora estoy aquí para proteger su honor». Víctor tentó intervenir, su voz cortando el momento como un hacha. «Señor Tanaka, esta mujer es una empleada desequilibrada que está siendo despedida por comportamiento inapropiado. Lo que sea que esté diciendo es una mentira de alguien desesperado por atención». Pero el señor Tanaka levantó una mano, y el gesto tenía la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a comandar a miles. Dijo en inglés, para que todos en el restaurante entendieran: «Si esta mujer es la hija de Rodolfo Morales, entonces lleva la sangre de uno de los hombres más íntegros que he conocido, y escucharé lo que tiene que decir». Eduardo estaba pálido como el papel ahora, el sudor corriéndole por la frente en arroyos. Le susurró a Víctor en español: «Tenemos que irnos, ahora, antes de que ella». Pero era demasiado tarde. Luz hablaba de nuevo, y esta vez su voz no temblaba. Hablaba directamente al señor Tanaka: «El intérprete que usted contrató está traduciendo fraudulentamente cláusulas cruciales del contrato. Omite información sobre el control unilateral de activos, penalizaciones asimétricas y una jurisdicción legal que favorece exclusivamente al señor Herrera. No puedo probarlo sin examinar el contrato físico que usted trajo en ese maletín». El señor Tanaka miró a Eduardo, luego a Víctor y de vuelta a Luz. La matemática social de la situación era clara: o la hija de su viejo amigo estaba mintiendo, o los hombres con los que estaba a punto de firmar un acuerdo de $500 millones eran ladrones. Caminó de regreso a la mesa, tomó el maletín Montblanc y se lo trajo a Luz. «Muéstreme». Luz abrió el maletín con dedos que ahora eran firmes como el acero. Dentro había 3 copias del contrato, cada una de 140 páginas, impresas en papel bond japonés de alta calidad. El texto estaba en 3 columnas paralelas: japonés, español e inglés. Fue directamente a la página 15, donde Víctor había mencionado las cláusulas de protección de la inversión. Y allí estaba la traducción al japonés de: «En caso de violación contractual, la empresa mexicana retiene el 80% de los activos conjuntos como compensación». Luz leyó la cláusula en voz alta, y luego la tradujo al español para que todo el restaurante entendiera. Si ocurre una violación contractual, la empresa mexicana retiene el 80% de los activos conjuntos como compensación. Luego miró a Eduardo y dijo con una voz tan fría que podría congelar el agua: «Usted tradujo esta cláusula como una división equitativa de la responsabilidad. Usted mintió». El señor Tanaka le arrebató el contrato de las manos a Luz y comenzó a leer furiosamente, pasando las páginas con velocidad creciente. Con cada cláusula que leía, su rostro se enrojecía más,
Sus manos temblaban más violentamente. Cuando llegó a la página 21, soltó un grito de pura rabia. «Esto es un fraude completo». Le arrojó el contrato a la cara a Vítor con fuerza suficiente para que las páginas se esparcieran por el suelo como hojas de otoño. Luego gritó en inglés, para que no hubiera duda sobre sus palabras. «Intentó robarme $500 millones. Compró a un intérprete corrupto y pensó que nunca me daría cuenta porque no hablo español». Vítor retrocedió 3 pasos, y por primera vez desde que había entrado en el restaurante, su máscara de control absoluto se resquebrajó. «Señor Tanaka, hay un malentendido. Eduardo está certificado por la Asociación Mexicana de Intérpretes. Yo nunca... ¿Toy? Mentiroso». El señor Tanaka escupió la palabra como veneno. Se giró hacia uno de los clientes en las mesas adyacentes, un hombre de mediana edad que sostenía un teléfono celular. «¿Usted estaba grabando?» El hombre asintió. Era periodista. Se dio cuenta Luz. Había visto su rostro en programas de televisión exponiendo la corrupción corporativa, y había capturado toda la escena en video de alta definición. Eduardo ya corría hacia la salida, pero 2 guardias de seguridad del restaurante le bloquearon el paso. El señor Tanaka gritó: «¡Deténganlo! ¡Llamen a la policía!». Vítor intentó una última jugada desesperada. Se giró hacia Luz y dijo con una voz que aún intentaba sonar amenazante: «No tienes idea de lo que acabas de hacer. Voy a destruirte. Te demandaré por difamación, invasión de la privacidad, robo de propiedad intelectual. Cuando termine, estarás en la cárcel». Pero el señor Tanaka se interpuso entre Vítor y Luz, y cuando habló, su voz tenía el peso de 4 décadas construyendo imperios. «No la tocarás. Ella me salvó de perder $500 millones y el honor de mi empresa. Y ahora, me aseguraré personalmente de que enfrentes consecuencias criminales en 2 países». Vítor miró alrededor del restaurante, viendo a 40 testigos, 3 cámaras de celular grabando y guardias de seguridad bloqueando la salida. La realidad de su situación finalmente penetró su arrogancia. Estaba acabado. Intentó huir de todos modos, empujando al señor Tanaka con fuerza suficiente para hacer tropezar al hombre mayor. Pero Luz se movió en un segundo, sujetando el brazo del señor Tanaka antes de que cayera, y al mismo tiempo extendiendo el pie en el camino de Vítor. El multimillonario tropezó y cayó de cara al suelo de mármol de Carrara, su traje Brioni de $12,000 rasgándose en la rodilla, su reloj Patek Philippe de $280,000 deslizándose por el suelo y golpeando contra una mesa. El sonido del impacto resonó en el restaurante como una campana de juicio, y Luz, mesera invisible de 26 años con deudas imposibles y un futuro destruido, se quedó de pie sobre el hombre que había intentado silenciarla, y sintió por primera vez en su vida el peso total de la palabra que su padre había grabado en plata: Mello, honor. Vítor Herrera se levantó del suelo de mármol con la dignidad destruida de un emperador depuesto. Su traje Brioni rasgado en la rodilla revelaba piel arañada y sangrante, y una mancha roja de vino añejo todavía decoraba su manga izquierda. Pero lo que estaba verdaderamente roto no era su atuendo de $12,000, sino la ilusión de invencibilidad que había cultivado durante 42 años. Por primera vez en su vida adulta, Vítor Herrera estaba expuesto frente a testigos que importaban. Recuperó su reloj Patek Philippe del suelo, comprobó que el cristal de zafiro se había agrietado, y el sonido que salió de su garganta fue mitad gruñido y mitad suspiro de derrota. Pero hombres como Vítor no se desmoronan por completo, se reagrupan, recalculan y atacan desde ángulos diferentes. Miró alrededor del restaurante, evaluando las fuerzas en el campo. 40 testigos, 3 cámaras de celular grabando, el famoso periodista con evidencia en video, el señor Tanaka sosteniendo el contrato fraudulento como un arma, y Luz parada entre él y la salida como una guardiana improbable. La matemática social había cambiado por completo. Minutos atrás, Vítor controlaba la narrativa a través del poder bruto de su estatus social. Ahora era el villano en una historia que sería transmitida en los noticieros nacionales en cuestión de horas. Pero aún le quedaba una jugada arriesgada, pero posible si se ejecutaba con suficiente velocidad y crueldad. Vítor enderezó los hombros, se ajustó el traje rasgado y transformó su rostro en una máscara de indignación ofendida. Cuando habló, su voz se proyectó por todo el restaurante con el volumen de alguien acostumbrado a dar conferencias en auditorios de 1000 personas. «Esto es un completo absurdo. Vine a este restaurante de buena fe para llevar a cabo negocios legítimos, y he sido atacado por una empleada desequilibrada que ha invadido propiedad privada y ha esparcido acusaciones sin fundamento», señaló a Luz con un dedo acusador.
Esta mujer robó la tableta de mi intérprete, violó acuerdos de confidencialidad, al leer documentos que no tienen nada que ver con ella, y ahora está fabricando mentiras sobre fraude contractual para extorsionar al señor Tanaka a través de un chantaje emocional, fingiendo ser la hija de alguien importante. Era una jugada audaz, invertir la narrativa por completo, transformar a Luz de heroína en criminal. Y por un momento, funcionó. Algunos clientes en las mesas adyacentes comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando si tal vez había otro lado de la historia. Sebastián, el gerente, miraba a Luz con una expresión de creciente horror, calculando cuánto dinero perdería el restaurante si Víctor Herrera demandaba al establecimiento. Víctor presionó su ventaja temporal, dirigiéndose al señor Tanaka. Señor Tanaka, con todo respeto, usted está siendo manipulado emocionalmente. Esta mesera descubrió que conocía a su padre, y ahora está usando esa conexión para plantar semillas de desconfianza en una negociación perfectamente legítima. Mire el contrato usted mismo. Cada cláusula fue revisada por 3 bufetes de abogados diferentes. El señor Tanaka apretó el contrato impreso contra su pecho y respondió en un inglés entrecortado por la emoción. He leído el contrato, en japonés, el idioma que usted no habla, y he visto con mis propios ojos que la traducción verbal de su intérprete no corresponde al texto escrito. Víctor no perdió el ritmo. ¿Y confía en la traducción de una mesera más que en un intérprete certificado? ¿Profesionalmente? ¿Una mesera que acaba de ser despedida por robo? Señor Tanaka, entiendo que está emocionalmente comprometido porque ella lleva el reloj de su viejo amigo, pero eso no la califica como una autoridad en contratos corporativos de $500 millones. Era un argumento poderoso, se dio cuenta Luz con creciente horror. Víctor estaba construyendo una duda razonable en tiempo real, usando las propias emociones del señor Tanaka en su contra, y la estrategia estaba funcionando. El empresario japonés parecía menos seguro ahora, mirando entre el contrato, Luz y Víctor con una confusión visible en su rostro. Eduardo, el intérprete traidor que había permanecido en silencio desde su intento fallido de fuga, vio la oportunidad y saltó para ayudar a Víctor. Dijo en voz lo suficientemente alta para que todo el restaurante lo escuchara. Soy intérprete certificado desde hace 15 años. Tengo documentación de la Asociación Mexicana de Intérpretes de Conferencias. Esta mesera no tiene credenciales, ni educación formal en interpretación, y claramente tiene una agenda personal. Se giró hacia el señor Tanaka y continuó. Señor Tanaka, tengo 15 años de experiencia. Esta mujer no sabe nada. Es solo una mesera. La palabra solo estaba cargada de tanto desprecio que era casi físico. Y funcionó. El señor Tanaka vaciló, su mano aflojando el agarre sobre el contrato. La duda cruzó su rostro como la sombra de una nube sobre un campo iluminado. Víctor vio la vacilación y atacó como un tiburón que huele sangre en el agua. Señor Tanaka, propongo lo siguiente. Salgamos de este restaurante de inmediato y llevemos el contrato a un tercer intérprete neutral, certificado por la Embajada japonesa en México. Él verificará cada cláusula de forma independiente. Si hay alguna discrepancia, romperé el contrato personalmente y pagaré todos sus gastos de viaje. Pero si las traducciones son correctas, esta mesera enfrentará un proceso penal por difamación y robo de propiedad intelectual. Era una trampa perfecta. Parecía razonable en la superficie, pero Luz sabía lo que sucedería. Víctor sacaría al señor Tanaka del restaurante, lejos de los testigos y las cámaras, y luego usaría las siguientes horas para reconstruir la narrativa, posiblemente sobornar al intérprete neutral de la embajada y transformar toda la situación en una batalla legal de él dijo contra ella dijo, que duraría años, y el tiempo era el arma de Víctor. Tenía recursos infinitos para batallas legales prolongadas. Luz tenía deudas de 783,000 pesos y 0 abogados. El señor Tanaka estaba considerando la propuesta de Víctor. Luz veía en los ojos del empresario japonés la guerra entre la emoción y la lógica, entre el recuerdo de un viejo amigo y el escepticismo de un hombre de negocios que había sobrevivido décadas en mercados brutales. Y lenta, terriblemente, la lógica estaba ganando. El señor Tanaka comenzó a asentir. Fue entonces cuando Luz se dio cuenta de que había perdido. Lo había apostado todo. Había sacrificado su trabajo y probablemente su futuro. Y aún así, no era suficiente. Víctor Herrera escaparía porque el sistema estaba construido para proteger a hombres como él. Y ella volvería a ser invisible, pero esta vez marcada como problemática, demandable, imposible de emplear. Sebastián ya caminaba hacia ella, probablemente para escoltarla fuera del restaurante, antes de que causara más daños a la reputación del establecimiento.
Los guardias de seguridad relajaron su postura de bloqueo en las salidas, preparándose para dejar que Vítor y el señor Tanaka se fueran. Eduardo sonreía ahora, una sonrisa fina y venenosa de victoria recuperada. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El periodista que había grabado todo en su celular se levantó de su mesa y caminó directamente al centro del restaurante. Luz lo reconoció por completo ahora. Miguel Ángel Santos, investigador de corrupción corporativa que había expuesto 3 escándalos gubernamentales en los últimos 5 años. Su programa de televisión, Verdad Oculta, tenía 2 millones de espectadores semanales. Miguel sostenía su teléfono como si fuera un arma, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de un profeta pronunciando un juicio. Señor Herrera, lo reconozco. Hace 3 años investigué sus operaciones de desarrollo inmobiliario en Tepito. Desalojó a 400 familias a través de maniobras legales que rayaban en la extorsión. Las familias nunca pudieron demandar, porque usted tiene a 12 abogados de tiempo completo enterrando evidencias. Vítor se giró hacia Miguel con ojos que eran esquirlas de hielo. Y usted nunca probó nada criminal porque no había nada que probar. Todo lo que hice fue legal. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que finalmente ha acorralado a una presa que se le había escapado durante años. Legal, sí, técnicamente. Pero hoy, señor Herrera, lo he grabado intentando defraudar a un empresario extranjero por $500 millones. Grabé las traducciones fraudulentas de su intérprete. Lo grabé amenazando a una mesera que intentaba detener un crimen. Y en 45 minutos, este video estará en todos los canales de noticias de México. El color se drenó del rostro de Vítor. Intentó recuperarse. Ese video es propiedad privada. No tiene permiso legal para transmitirlo sin mi consentimiento. Miguel se rió, y el sonido resonó en el restaurante como una campana de ejecución. Tengo todo el permiso legal. Usted está en un espacio público, llevando a cabo negocios que afectan el interés público y cometiendo un posible delito financiero. La jurisprudencia mexicana es clara. La exposición de fraude corporativo prevalece sobre los derechos de privacidad del defraudador. Se giró hacia el señor Tanaka. Señor Tanaka, mi nombre es Miguel Ángel Santos, periodista de investigación. Testificaré a su favor en cualquier proceso legal que resulte de esta situación. Y puedo ponerlo en contacto con abogados especializados en fraude transnacional, que trabajarán pro bono porque este caso será un titular internacional. El señor Tanaka miró a Miguel, luego a Vítor, luego al teléfono que grababa, y finalmente de vuelta a Luz. Y algo cambió en su rostro. La duda se evaporó, reemplazada por una determinación de acero templado en décadas de batallas corporativas. Dijo en inglés, claro y definitivo, señor Herrera, no habrá un tercer intérprete, no habrá más negociación. Usted intentó robarme, y me aseguraré de que enfrente las consecuencias. Vítor hizo un último intento desesperado. Sacó su teléfono celular y marcó un número a toda velocidad. Ricardo, soy Vítor. Te necesito a ti y a todo el equipo legal en la casa del virrey en Polanco de inmediato. Trae la documentación para difamación, invasión de la privacidad y robo de propiedad intelectual. Vamos a demandar a esta mesera y a este restaurante por... Miguel lo interrumpió, su voz cortando las palabras de Vítor como un cuchillo a través del papel. ¿Va a demandar con qué dinero, señor Herrera? Porque cuando este video salga al aire, todos los bancos en México congelarán sus cuentas pendientes de una investigación criminal. Todas las empresas que hacen negocios con usted cancelarán sus contratos para proteger sus propias reputaciones. Y cada cliente corporativo que usted cultiva desaparecerá porque nadie quiere ser asociado con un defraudador expuesto. Era verdad, se dio cuenta Luz. El poder de Vítor no provenía solo del dinero, sino de la reputación, y la reputación se construía sobre la percepción. Y la percepción podía ser destruida en 45 minutos de transmisión televisiva. Vítor también lo sabía. Ella vio el momento exacto en que comprendió que había perdido. Sus hombros cayeron imperceptiblemente, su mandíbula se aflojó, y algo detrás de sus ojos se apagó. Guardó el teléfono celular, miró por última vez alrededor del restaurante lleno de testigos hostiles y murmuró, «Eduardo, vámonos». Pero Eduardo ya no estaba allí. El intérprete traidor había usado la distracción de la llegada de Miguel para escapar por la cocina, dejando a Vítor completamente solo. El multimillonario que había entrado en el restaurante 2 horas antes, rodeado de un aura de poder invencible, ahora estaba aislado, expuesto y derrotado. Caminó hacia la salida con pasos que parecían cargar el peso de montañas. Cuando pasó junto a Luz, se detuvo por medio segundo y susurró algo que solo ella escuchó. «No tienes idea de lo que perdiste hoy».
Te habría dado suficiente dinero para pagar todas tus deudas si te hubieras quedado callada. Luz lo miró directamente a los ojos y respondió en una voz igualmente baja. Sé exactamente lo que perdí. Y también sé exactamente lo que gané. Algo que usted nunca tendrá. Honor. Vítor salió de la casa del virrey sin mirar atrás. Y cuando la puerta de cristal se cerró detrás de él, cortando el sonido de la Polanco de afuera, todo el restaurante estalló en voces simultáneas. Los clientes conversaban excitadamente, los meseros susurraban entre ellos, y Sebastián corría de mesa en mesa tratando de controlar los daños y asegurarse de que nadie cancelara futuras reservaciones. Pero Luz no escuchaba nada de eso. Estaba completamente enfocada en el señor Tanaka, que aún sostenía el contrato fraudulento con manos que temblaban de rabia residual. El empresario japonés miró el documento como si fuera una serpiente venenosa, y luego, en un movimiento deliberado y ceremonial, rasgó el contrato por la mitad, y luego rasgó las mitades en cuartos, y los cuartos en octavos, y continuó rasgando hasta que $500 millones de fraude documentado se convirtieron en confeti esparcido por el suelo de mármol de Carrara. Se giró hacia Luz, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una deuda impagable. Usted ha salvado mi empresa y mi honor. Nunca olvidaré esta deuda. Luz sintió que las lágrimas finalmente llegaban. Lágrimas que había contenido durante 2 horas de terror y confrontación. Respondió, solo seguí las enseñanzas de mi padre. Él siempre decía, la verdad siempre vence. El señor Tanaka extendió la mano y tocó el reloj de plata que aún colgaba de la fina cadena en el bolsillo del uniforme de Luz. Trazó el kanji Meiyo con un dedo suave, y luego dijo algo que cambiaría la vida de Luz para siempre. Su padre me dio algo invaluable. Ahora, haré lo mismo por usted. ¿Cuánto debe? Luz vaciló. Aceptar dinero parecía incorrecto después de todo lo que había sucedido. Parecía transformar un acto de honor en una transacción financiera. Pero entonces recordó las cuentas médicas, los cobradores llamando 7 veces al día, el departamento que sería subastado en 90 días. Y recordó que su padre jamás habría dudado en aceptar ayuda legítima ofrecida con genuino respeto. 783,000 pesos, dijo en una voz tan baja que era casi un susurro. Deudas médicas del tratamiento de cáncer de mi padre. El señor Tanaka no vaciló ni un segundo. Tomó su teléfono celular e hizo una llamada rápida. Yamamoto-san, transfiera 2 millones de pesos mexicanos a... Miró a Luz inquisitivamente. Luz Fernanda Morales, dijo ella, y le dio el número de su cuenta bancaria con una voz que temblaba tanto que tuvo que repetir los dígitos 2 veces. El señor Tanaka confirmó la transferencia, colgó y dijo, 2 millones de pesos serán depositados en su cuenta en menos de 1 hora. 1 millón para pagar todas sus deudas. Otro 1 millón para cubrir sus gastos de vida mientras completa su educación. Luz no podía respirar. 2 millones de pesos. Era libertad. Era futuro. Era una imposibilidad matemática haciéndose real a través de la bondad de un hombre al que había salvado de la ruina. Pero el señor Tanaka no había terminado. Continuó. Y le ofrezco una beca completa en la Universidad de Tokio para una maestría en interpretación simultánea. 3 años. Todos los gastos pagados. Alojamiento incluido. Y cuando se gradúe, un puesto garantizado en mi empresa como traductora ejecutiva senior, con un salario inicial de $80,000 anuales. Todo el restaurante estaba observando ahora, e incluso aquellos que no entendían japonés se daban cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Miguel, el periodista, lo grababa todo, pero esta vez su rostro no mostraba la sonrisa de un depredador capturando a su presa, sino la sonrisa genuina de quien es testigo de una redención poco común. Luz intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Intentó asentir, pero no podía mover la cabeza. Así que hizo lo único que su cuerpo le permitía. Se inclinó profundamente en la reverencia formal japonesa, manteniendo la posición durante 5 segundos completos, transmitiendo a través de la postura corporal la gratitud que las palabras no podían expresar. Cuando se enderezó, el señor Tanaka sonreía por primera vez desde que había entrado en el restaurante. Le extendió la mano y Luz la estrechó, sintiendo la sorprendente fuerza en los dedos del hombre de 68 años. Su padre estaría muy orgulloso, dijo en inglés. Crió a una hija que pone el honor por encima de todo. Y entonces Luz se dio cuenta de algo fundamental. No había perdido nada hoy. Lo había ganado todo. Había ganado libertad financiera. Había ganado educación. Había ganado una carrera. Pero, más importante aún, había ganado la prueba definitiva de que la filosofía de su padre era correcta. El honor no era un lujo que solo los ricos podían permitirse. El honor era una inversión que siempre retornaba multiplicada.
si uno tenía el valor de pagar el precio inicial. Sebastián, el gerente, se acercó con vacilación, claramente confundido sobre cómo manejar una situación que había transformado a una mesera despedida en una heroína internacional. Señorita Morales, dijo en un tono que intentaba ser conciliador, tal vez podamos discutir su posición aquí. Pude haber sido precipitado al... Luz lo interrumpió con amabilidad, pero con firmeza. No será necesario, señor. Tengo una nueva carrera esperándome. Se desató el delantal blanco y negro, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en la barra del bar. El gafete dorado con su nombre de pila cayó sobre el mármol con el sonido de una pequeña campana. Caminó hacia la salida, y esta vez no era una mesera invisible escabulléndose entre las sombras. Era Luz Fernanda Morales, hija de Rodolfo Morales, futura traductora ejecutiva, una mujer que había elegido el honor sobre la supervivencia y había descubierto que ambas no eran mutuamente excluyentes. El señor Tanaka caminó a su lado, y cuando llegaron a la puerta de cristal que daba a Polanco, se detuvo y miró hacia atrás una última vez al restaurante donde casi había perdido $500 millones. Luego miró a Luz y dijo, su padre siempre decía, las palabras son puentes. Hoy, usted ha honrado su legado reconstruyendo ese puente. Salieron juntos a la tarde soleada de septiembre en la Ciudad de México, dejando atrás un restaurante lleno de testigos, un periodista con un video que cambiaría las narrativas nacionales, y un gerente tratando de procesar cómo una mesera invisible se había transformado en una fuerza imparable. Y mientras caminaban por Polanco, Luz tocó el reloj de plata una última vez y le susurró al fantasma de su padre. Entendí, papá. Finalmente entendí. Mello no es solo una palabra, es una elección. Y elegí bien. La noticia de lo que había ocurrido en la casa del virrey se extendió por la Ciudad de México con la velocidad de un virus digital. El video de Miguel Ángel Santos salió al aire en su programa Verdad Oculta exactamente 43 minutos después de que Luz y el señor Tanaka dejaran el restaurante, y en 2 horas ya se estaba compartiendo en todas las plataformas de redes sociales de México. 500,000 visualizaciones en 3 horas, 2 millones en 12 horas, 5 millones al final del primer día. El título del video era simple pero devastador. Multimillonario mexicano intenta robar $500 millones a empresario japonés. Mesera, heroína, expone fraude en tiempo real. Pero la verdadera explosión mediática llegó cuando la historia cruzó las fronteras internacionales. Las agencias de noticias japonesas tomaron la narrativa y la convirtieron en un símbolo de integridad frente a la corrupción. Los periódicos en Tokio publicaron titulares que decían: hija de traductor legendario, salva a CEO japonés de fraude mexicano. Los programas de televisión en Osaka dedicaron segmentos enteros a analizar cómo Luz había utilizado su fluidez en japonés como arma contra la criminalidad corporativa. Y en la semana siguiente, 3 universidades japonesas ofrecieron becas de estudio adicionales a Luz, compitiendo por el honor de educar a la mujer que personificaba los valores japoneses de honor y lealtad. En México, la reacción fue igualmente intensa, pero dividida. La mitad del país celebraba a Luz como una heroína de la clase trabajadora que había desafiado a un multimillonario corrupto. La otra mitad, particularmente la élite empresarial, veía la historia con profunda incomodidad. Vítor Herrera era un miembro de sus filas, y su caída sugería que el sistema que protegía a los ricos de las consecuencias quizás no era tan impenetrable como creían. 3 días después del incidente, la Fiscalía General de la República abrió una investigación formal contra Vítor Herrera por intento de fraude internacional, soborno de intérprete certificado y amenazas contra un testigo. Eduardo Salazar, el intérprete traidor, fue localizado intentando cruzar la frontera hacia Guatemala y arrestado por autoridades federales. Su certificación profesional fue revocada permanentemente por la Asociación Mexicana de Intérpretes de Conferencias y enfrentaba hasta 12 años de prisión por complicidad en fraude corporativo. Pero el impacto más devastador para Vítor no provino del sistema legal, provino del mercado. A las 48 horas de que el video se hiciera viral, 6 empresas cancelaron contratos de desarrollo inmobiliario con la corporación de Vítor, citando preocupaciones reputacionales. 4 bancos congelaron líneas de crédito pendientes de investigaciones de cumplimiento. Y 3 de sus mayores inversores institucionales retiraron sus fondos, vendiendo sus participaciones por centavos de peso y causando un colapso en el valor de sus acciones. Vítor Herrera, que había entrado en la casa del virrey con un valor estimado de $400 millones, ahora enfrentaba la bancarrota personal y empresarial en cuestión de meses.
El imperio que había construido desalojando a 400 familias en Tepito se estaba desmoronando bajo el peso de una reputación destruida. Y la ironía no pasó desapercibida para nadie. No sería arruinado por las víctimas que había aplastado durante años, sino por una mesera de 26 años, a la que había subestimado por completo. Luz observaba el desarrollo de la historia desde lejos, desde el departamento en la colonia Roma que ahora era permanentemente suyo. El dinero del señor Tanaka había llegado exactamente 57 minutos después de que él hiciera la llamada, y Luz había pasado las siguientes 6 horas en llamadas telefónicas con 3 hospitales diferentes, negociando los acuerdos finales de la deuda. Había pagado cada centavo de las deudas médicas de su padre, obtenido confirmaciones por escrito de la liquidación total, y luego se había sentado en el suelo de la sala y había llorado durante 40 minutos ininterrumpidos. Eran lágrimas de un alivio tan intenso que dolía físicamente. Por primera vez en 8 meses, no se despertaría a las 3 de la mañana en pánico por los cobradores de deudas. Por primera vez desde la muerte de su padre, podía respirar sin sentir el peso de 783,000 pesos aplastando su pecho. Pero más que alivio financiero, Luz sentía algo que no había experimentado desde marzo. Esperanza. Esperanza de que quizás el universo no era completamente arbitrario y cruel. Esperanza de que las decisiones correctas, incluso las que parecían suicidas en el momento, podían resultar en redención. Esperanza de que su padre, donde quiera que estuviera, lo había visto todo y estaba orgulloso. Una semana después del incidente, Luz recibió una carta formal de la Universidad de Tokio, confirmando su beca completa para la maestría en interpretación simultánea, con especialización en negociaciones corporativas internacionales. El programa comenzaría en abril del año siguiente, dándole 6 meses para preparar su mudanza a Japón. La carta estaba escrita en 3 idiomas, japonés, inglés y español, e incluía una nota manuscrita del rector, diciendo que la universidad se sentía honrada de educar a una mujer de integridad excepcional que personificaba los valores japoneses de Meio. Luz leyó la carta 12 veces, asegurándose de que era real y no una alucinación elaborada. Luego la colocó en un marco de cristal junto a la fotografía de su padre, creando un altar improvisado de memoria y posibilidad. El mismo día, Miguel Ángel Santos publicó un artículo de seguimiento en un periódico nacional, detallando cómo Luz había crecido aprendiendo 6 idiomas a los pies de un padre traductor, cómo el cáncer había destruido las finanzas de la familia, y cómo había trabajado turnos dobles durante 8 meses intentando pagar deudas imposibles mientras mantenía en secreto su extraordinaria habilidad lingüística. El artículo se titulaba La mesera invisible que hablaba 6 idiomas. Cómo México desperdicia su mayor talento. El artículo generó un debate nacional sobre la movilidad social, la educación de élite frente al talento natural, y cómo el sistema de clases mexicano forzaba a personas brillantes a trabajos de servicio, mientras mediocres ricos heredaban posiciones de poder. 3 programas de televisión invitaron a Luz a entrevistas. 2 universidades mexicanas le ofrecieron becas retroactivas si decidía quedarse en el país. Y un político en campaña intentó usar su historia en un anuncio de televisión, hasta que Luz amenazó con demandarlo por uso no autorizado de su imagen. Pero la reacción que más significó para Luz vino de un lugar inesperado. 12 colegas de su padre, traductores e intérpretes que habían trabajado con Rodolfo Morales a lo largo de su carrera, organizaron una cena en su honor en un restaurante japonés tradicional en la colonia Condesa. Eran hombres y mujeres de entre 50 y 70 años, personas que habían dedicado sus vidas a construir puentes lingüísticos entre culturas, y todos vinieron a agradecer a Luz por defender el honor de la profesión. El mayor del grupo, un traductor de 73 años llamado Hiroshi Watanabe, se levantó durante la cena e hizo un discurso. El señor Morales nos enseñó a todos que la traducción no es solo la conversión de palabras de un idioma a otro, es la transferencia de verdad, intención y respeto. Cuando traducimos incorrectamente por ignorancia, fallamos en nuestra profesión, pero cuando traducimos incorrectamente por malicia, traicionamos todo lo que esta vocación representa. Su hija, Luz, defendió no solo a su cliente, sino la integridad de todos los que llevamos el título de traductor. Nos recordó que nuestro trabajo es sagrado porque conecta mundos que de otro modo permanecerían alienados. Y pagó un alto precio por esa defensa, arriesgando su sustento cuando no tenía una red de seguridad. Por eso, la honramos no solo como la hija de nuestro amado colega, sino como la guardiana de un legado que todos compartimos. Luz lloró durante todo el discurso, y cuando Hiroshi terminó,
Los 12 traductores se pusieron de pie y se inclinaron ante ella en una reverencia profunda y sincronizada. Era el reconocimiento de sus pares, de personas que entendían exactamente lo que había arriesgado y lo que había defendido. Y ese reconocimiento, proveniente de la comunidad de su padre, significaba más que cualquier titular internacional u oferta de beca. Después de la cena, Hiroshi le regaló a Luz un juego de libros antiguos, 3 volúmenes de diccionarios especializados japonés-español que habían pertenecido a su padre. Rodolfo me pidió que guardara estos libros por si algo le pasaba, explicó Hiroshi. Dijo que si seguía sus pasos, los necesitarías eventualmente. Creo que ahora es el momento adecuado. Luz abrazó los libros como si fueran reliquias sagradas, porque lo eran. Eran objetos que su padre había tocado miles de veces, páginas marcadas con anotaciones en su caligrafía familiar, evidencia física de décadas de trabajo dedicado. Y ahora eran suyos, pasados a través de un guardián de confianza, completando un círculo de legado que había comenzado cuando ella tenía 5 años y escuchaba historias de puentes entre mundos. 2 meses después del incidente en la casa del virrey, Vítor Herrera se declaró en bancarrota personal. Su corporación de desarrollo inmobiliario entró en concurso de acreedores y todos sus activos fueron congelados pendientes de la investigación criminal. El penthouse en Polanco fue embargado. La colección de autos de lujo fue subastada. El reloj Patek Philippe de $280,000 con el cristal agrietado se vendió en una subasta de bienes decomisados por $70,000, un tercio de su valor original. Pero el golpe más devastador llegó cuando la fiscalía descubrió que las operaciones de Vítor en Tepito habían sido parcialmente financiadas con dinero lavado de un cártel de drogas. Lo que había comenzado como una investigación de fraude corporativo se transformó en un caso de crimen organizado. Y Vítor ahora enfrentaba hasta 25 años de prisión federal bajo múltiples cargos. Eduardo Salazar, el intérprete traidor, aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. Testificó que Vítor lo había contratado específicamente porque tenía una reputación de flexibilidad ética y le había ofrecido $50,000 para traducir fraudulentamente el contrato con el señor Tanaka. Eduardo proporcionó correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de audio que documentaban todo el esquema de fraude. Su cooperación aseguró que Vítor no tuviera una defensa legal viable. El juicio estaba programado para junio del año siguiente, pero los analistas legales preveían que Vítor probablemente aceptaría un acuerdo de culpabilidad para evitar la sentencia máxima. De cualquier manera, el hombre que había entrado en la casa del virrey como el rey intocable de Polanco terminaría su carrera en una prisión federal, despojado de riqueza, reputación y libertad. Luz seguía las noticias del juicio con sentimientos encontrados. Una parte de ella sentía satisfacción al ver que se hacía justicia, pero otra parte, la que su padre había cultivado a través de enseñanzas sobre la compasión y la humanidad compartida, sentía tristeza por la demostración de cómo el poder absoluto corrompía por completo. Vítor Herrera no había nacido como un monstruo, se había convertido en uno a través de décadas de impunidad, rodeado de un sistema que premiaba la crueldad y castigaba la integridad. Pero el sistema está cambiando, dijo Miguel Ángel Santos durante una entrevista final con Luz antes de que partiera a Tokio. Tu acto de valentía catalizó conversaciones que México necesitaba tener desde hace décadas, sobre la clase, sobre el poder, sobre cómo tratamos a las personas en posiciones de servicio. Te has convertido en un símbolo involuntario de resistencia contra la impunidad de la élite. A Luz le incomodaba el título de símbolo. No quería ser un ícono o la representante de un movimiento social. Simplemente quería ser una estudiante, aprendiendo el oficio que su padre había dominado, y eventualmente construir una carrera honrando su legado. Pero entendía que las historias cobraban vida propia, y que la narrativa de la mesera que desafió al multimillonario resonaba porque tocaba una herida nacional profunda. 3 días antes de su vuelo a Tokio, Luz recibió una visita inesperada. El señor Tanaka había regresado a México específicamente para verla antes de su partida. Llegó al departamento en la colonia Roma, llevando un regalo envuelto en papel washi tradicional japonés, atado con una cuerda Mizuhiki roja y blanca que simbolizaba celebración y un nuevo comienzo. «Ábrelo», dijo, sonriendo. Dentro había otro reloj de bolsillo, este de oro rosa en lugar de plata, grabado con 2 kanjis, Yuki, coraje, y Makoto, sinceridad. Y dentro de la tapa, una nueva inscripción decía, para Luz Fernanda Morales, quien demostró que el honor no es un privilegio de nacimiento, sino una elección de carácter. De Kenji Tanaka, con eterna gratitud. Luz intentó rechazarlo,
diciendo que el pago de las deudas y la beca ya eran una generosidad desmedida. Pero el señor Tanaka insistió con la firmeza amable de un patriarca acostumbrado a ser obedecido. Tu padre me salvó de errores que me habrían costado miles de millones a lo largo de 15 años. Tú me salvaste de un solo error que me habría costado 500 millones y mi reputación entera. Esta deuda es impagable, pero puedo empezar a honrarla asegurándome de que alcances el pleno potencial que tu padre vio en ti cuando comenzó a enseñarte a los 5 años. Hizo una pausa y luego continuó. En 3 años, cuando te gradúes, tendrás un puesto esperándote en mi empresa, pero más que eso, tendrás una red completa de contactos en la comunidad empresarial internacional. Personalmente te presentaré a todos los CEOs que conozco. Nunca más serás invisible, nunca más serás subestimada, y llevarás el legado de tu padre a una nueva generación. Luz colocó el nuevo reloj junto al reloj de plata de su padre en el estante donde guardaba sus tesoros más preciados. 2 relojes, 2 legados, un pasado y un futuro, conectados por una mujer que había elegido el honor cuando habría sido infinitamente más fácil elegir el silencio. La noche antes de su vuelo, Luz visitó el cementerio donde su padre estaba enterrado. No había venido desde el funeral, hacía 8 meses, porque el dolor era demasiado agudo. Pero ahora necesitaba cerrar un círculo, reportarle al fantasma de Rodolfo Morales que la misión que él había comenzado 21 años atrás estaba completa. Se arrodilló ante la simple lápide de granito gris y habló. Papá, seguí tus enseñanzas, elegí el honor. Y esa elección lo cambió todo. Le contó sobre el incidente en el restaurante, sobre la confrontación con Víctor, sobre la decisión de hablar cuando el silencio habría sido la supervivencia. Le contó que el señor Tanaka había reconocido el reloj, que las deudas habían sido pagadas, que tenía una beca en Tokio. Se lo contó todo, y mientras hablaba, sintió algo que no había experimentado desde marzo. Paz. Cuando terminó, puso la mano sobre la lápida de granito y susurró. Muchas gracias, papá. Gracias a ti, puedo cruzar el siguiente puente. Y entonces, Luz Fernanda Morales, de 26 años, exmesera invisible, futura traductora ejecutiva, se levantó y caminó fuera del cementerio hacia el futuro que su padre había soñado para ella. El reloj de plata golpeaba contra sus costillas a cada paso, recordándole que el honor no era un destino sino un viaje, no una herencia sino una elección diaria, no un privilegio de nacimiento sino el coraje del carácter. 3 días después, embarcó en el vuelo a Tokio, y mientras el avión ascendía a través de las nubes sobre la Ciudad de México, Luz miró por la ventana la ciudad que casi la había destruido, y luego la había redimido, y supo con certeza absoluta que llevaba consigo lo más importante, la prueba viva de que su padre tenía razón en todo. Las palabras eran puentes, el honor era una elección, y la verdad, sin importar cuánto tiempo tardara, siempre vencía al final.